Muy buenos días, amada iglesia. Seguimos en este recorrido por los salmos y hoy haremos un alto en el Salmo 57. ¿Qué de particular tiene este salmo? ¿Qué podemos aprender de él, iglesia? Porque nuestro Dios, si lo ha dejado para los creyentes de todos los tiempos, es porque hay algo especial para nosotros, iglesia. Vamos a encomendarnos a nuestro bendito Dios para que nos guíe en este momento espiritual, iglesia, y disponga nuestros corazones hacia Él. Acompáñenme, por favor, vamos a orar y a encomendarnos a nuestro Dios. Amado Dios, muchas gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, porque este domingo especial, primer día de la semana, del mes, Señor, nos permites encontrarnos contigo a través de la palabra. Dispón nuestros oídos, dispón, Señor, nuestros corazones para aprender de ti, para ser como tú, Señor Jesús. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Iglesia, Salmo 57, le hemos puesto por título Cueva. No el que se falló el penal, ¿no? En estos días, ayer, iglesia, sino una auténtica cueva, la verdadera, si vale la frase. Porque esta cueva fue un testigo silencioso, un testigo mudo de lo que sucedió alrededor del Salmo 57, iglesia. Este Salmo, el 57, tiene 11 versos, iglesia, pero un solo pedido, una sola petición, ¿no?, que hace David a su Dios, iglesia. Acompáñeme, por favor, al verso 1, iglesia, del Salmo 57. Y vamos a aprender juntos qué tiene el Señor en este domingo especial para cada uno de nosotros, amada iglesia. Verso 1, por favor. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Nos dice David en este primer verso del Salmo 57. Aquí David está haciendo una petición, está pidiendo piedad, está pidiendo misericordia al Dios del cielo. Y ahora, permítame esto que voy a decir, ¿cómo se llama el nuevo quebranto que está viviendo David, ¿no? ¿Cómo se llama el nuevo sobresalto que le toca pasar ahora a David, ¿no? Porque aquí vemos claramente que David está pidiendo misericordia al Dios de los cielos, iglesia. El mismo Salmo, obviamente, nos da la respuesta, iglesia. Si usted lee en la parte superior de su Biblia, nos ubica en el tiempo, las letras chiquitas, iglesia, y obviamente nos da una mejor interpretación, amada iglesia. Antes del verso 1, mire lo que dice, la letra pequeña. Al músico principal, sobre no destruyas Mictán de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Y aquí, obviamente, esto se encuentra en 1 Samuel capítulo 24. Vamos a ponerle un título a David, ya que hemos estado acompañando a David en su trajín por su preparatoria hacia el reino. Y cómo está en esa escuela de preparación divina. Él está en una maratón, no en una carrera de 100 metros plano. Él siempre corre, y tras de él siempre se encuentra Saúl pisándole los talones, como decíamos el domingo pasado. David, el huidor profesional, escapista graduado, David. Como el ratón que huye del gato, así estuvo David durante años huyendo de Saúl. Corre que corre el ratón, y cuando el gato salta, hablando de Saúl, ágil, ¿no?, justo para cogerlo, ¿no?, justo ahí el ratón encuentra un hueco y se mete y se salva. Ese hueco es el lugar del refugio del ratón. Obviamente el ratoncito está dentro del hueco, el corazón está que se le sale, pero está seguro. David, iglesia, tiene cosas
muy interesantes en el plano espiritual, que es bueno rescatar, iglesia. Y ha sido mi oración que podamos tener oído dócil, oído espiritual, para poder saborear y poner en práctica estos principios que nos deja la Escritura a través del Salmo 57 y su paralelo con Primera de Samuel capítulo 24, iglesia. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí vemos David pidiendo misericordia al cielo, pidiéndole piedad al Señor. Ese es su pedido. En este primer verso, su único pedido, el verso 1, iglesia. Pero si uno se fija bien, ¿no?, en la trama, en esos paralelos del Salmo 57 y Primera de Samuel, capítulo 24, iglesia, algo está sucediendo en la vida de este corredor maratónico profesional llamado David, iglesia, ¿no? Aquí lo está persiguiendo nuevamente Saúl, lo está cazando, iglesia. Y lo normal, yo digo lo natural, es pedirle a tu verdugo, no, o ya por favor, ya no me sigas correteando, ten piedad de mí, ten compasión de mí. Eso sería lo normal, ¿no? Apiádate de mí, ya son muchos años que me estás persiguiendo, iglesia. Eso es lo normal, lo sería normal, porque ese es el enemigo físico que uno puede ver, iglesia. Y también, iglesia, si hacemos un paralelo, porque David está corriendo de Saúl, iglesia, lo normal que cuando uno, no pudo pagar, ¿no?, las cuentas mensuales del banco, uno se prepara para que uno vaya, ¿no?, ahí a pedir esa revalidación, ¿no?, de las cuentas, ¿no? Entonces aquí lo normal es que cuando uno tiene un problema, tiene que decirle, ¿sabe qué? Banco, ayúdeme, perdóneme, vamos a convalidar nuevamente la deuda, o de repente la policía, ¿no? Lo normal es decir, policía, por favor, perdóneme, me pasé la luz roja, o de repente a la pareja, me equivoqué, ¿no? Amor, me equivoqué, lo hice por descuidado, en fin, lo normal. O sea, uno pide misericordia a esas personas que queriendo o no queriendo, las agravió, si vale la frase. Pero David no hace eso, iglesia. ¿Por qué no hace eso David? La Escritura enseña, iglesia, que nuestro Dios grande y poderoso es el Dios de lo primero. Uno lee Éxodo, uno lee Levítico, uno lee Números y siempre sale la frase, las primicias son del Señor. Dámelo primero a mí. Vez tras vez nos enseña la Escritura en el Antiguo Testamento. Y obviamente esto lo sabe bien un judío, iglesia, un israelita. ¿Sabía usted que el primer hijo le pertenece al Señor? Lo sabía, pero no por ser el primer hijo, sino por ser el primero. O sea, no por ser hijo, sino por ser el primero. Lo primero me pertenece. Hay un montón de versículos, iglesia. El primer animal en el Antiguo Testamento es una ley, le pertenece al Señor, pero no por ser animal. Dios no come animales, sino que porque es el primero, le pertenece al Señor. El primer fruto de la tierra, también la Escritura enseña, le pertenece al Señor, pero no porque sea un fruto, iglesia, sino porque es el primero. O sea, en el principio, en el Antiguo Testamento, es Dios, para Dios, lo primero, o el primero, iglesia. Acompáñenme a Números 13:13, iglesia, y vamos a poner esto en claro. Palabra de Dios. Porque mío es todo primogénito, o primer hijo, traducido en nuestro idioma, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, y aquí está la firma del Señor, yo Jehová. Si uno lo lee de manera literal, obviamente esto tiene que ser solamente para el pueblo antiguo de Dios o la nación de Israel. Pero cuando uno lee el espíritu de la letra, lo que nos está diciendo, iglesia, este mandato divino es lo primero le pertenece al Señor. No solo lo físico, obviamente. Vamos a hacer una aplicación espiritual para que usted pueda entender este espíritu de esta letra que se encuentra en diferentes versículos en el Antiguo Testamento.
A Dios, que le pertenece lo primero, le pertenece el primer minuto de tu vida, el primer pensamiento del día, de ese nuevo día, el primer pensamiento. Le pertenece las primeras palabras que salen de tu boca, poniéndolo en lenguaje entendible, traducible, iglesia. Si vas a refinanciar con el banco porque no pudiste pagar y te atrasaste, vas a ir a rogarle, a decirle, ¿no? Pero aquí la Biblia enseña, si vas a ir a rogarle al dueño del banco, primero ruégame a mí. Lo estamos poniendo en entendible. Si vas a hablar con tu jefe porque no pudiste cumplir una tarea, se te pasó, en fin, algo pasó, aquí la Escritura, en el espíritu de esta letra es, primero, antes de rogarle a tu jefe, ruégame a mí. Luego le ruegas a tu jefe. Si vas a pedir perdón a tu pareja, a tu hijo, a tus padres, por algo que sucedió, que te equivocaste, por algo, el espíritu de esta letra es, primero, ese ruego me pertenece a mí, iglesia. Dios, el Dios de las primicias o de lo primero. ¿Qué es lo que está haciendo David, iglesia? En este primer verso, iglesia, primero pide piedad, pide misericordia a Dios. Luego a Saúl, como lo vamos a ver después, iglesia. Vamos a ponerlo de esta manera. Te cogieron en una calle oscura, Dios no permita, 2 ladrones. Y lo normal es rogarle por tu vida. El espíritu de esta letra es, antes de rogarle a ellos, ruégame a mí por tu vida. Primero Dios, el espíritu de la letra de este pasaje o de los pasajes de las primicias le pertenecen al Señor. Te paró un policía porque estuviste apurado, te pasaste la luz roja, te pusiste en un sitio donde no correspondía, ¿no? Cometiste una infracción, ¿no? Dios no quiera, pero la cometiste. Y tú ves por el retrovisor que el policía se está acercando, sacando ese papelito, ¿no? Para ponerte la infracción. Según el espíritu de la letra es, le vas a decir al policía que te disculpe, que te perdone, le vas a rogar. Pero antes que a él, primero se lo dices al Señor. ¿Qué está haciendo David, iglesia? David, antes de rogarle a su perseguidor llamado Saúl, antes de rogarle al gato, le ruega al que creó al gato. Le ruega al que tiene todo el control. Y está dando las primicias, si vale la frase, de su ruego, iglesia. Ten misericordia de mí, oh Dios, leíamos en el verso 1, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, dice el verso 1, iglesia. Y aquí encontramos, iglesia, un principio espiritual. Todo lo que usted tenga que hacer, todo, imagínese, pensamiento, palabra, primera oración, todo el primer minuto, todas esas primicias le pertenecen al Señor, iglesia. Y David, antes de rogarle a Saúl por su vida, porque lo hace, primero le ruega a Dios, cumpliendo un principio espiritual que las primicias le pertenecen a Dios, amada iglesia. La foto del Salmo 57 la encontramos en 1 Samuel 24. Saúl está con 3.000 hombres, iglesia, 3.000 hombres, fuera de la cueva donde se encuentra David, iglesia. Ahí está David, está dentro de la cueva y, oh casualidades, llega Saúl con 3.000 hombres y están afuerita, iglesia. 1 Samuel 24, 1 y 2, iglesia. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿Cómo se sentiría usted si usted mira por su ventana y hay 3.000 soldados fuera que lo buscan para matarlo? Ese es el caso de David.
Obviamente el corazón uno lo tiene en la mano, pum, 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 porque uno mira por la ventana y está rodeada la casa de soldados y no viene con buenas intenciones. Son esos momentos cuando la fe se vuelve frágil. Los soldados de la muerte están ahí afuera de su puerta, de la puerta de David. La muerte está suspendida, pero está ahí. Si uno lo mira en foto, lo que está viviendo el dulce cantor de Israel. Y además yo veo que es el momento exacto para que aflore, ¿cómo decir? El Dios de los reproches, el Dios de la cobardía. Te mira, hay un montón de gente, todos con espada, ¿no? Y uno sabe que está en la cueva, obviamente protegido, porque no te pueden ver en la oscuridad, pero están ahí cerquita, iglesia. Y uno puede decir ahí, ya ves, Señor, por seguirte, mira dónde he caído. Señor, ¿y ahora qué hago? Mis pantalones los mojo, no sé qué hacer, me entrego. Sin embargo, David está ahí, callado, no digo tranquilo, quizás inquieto, pero puede mirar esa multitud de personas con Saúl botando humo de sus narices, iglesia. Es el momento preciso, como decía, para que se levante ese Dios de los reproches. Y entonces ahí, o el Dios de la cobardía, como le decía, ¿no? Hago un pedido por delivery de un ataúd, no sé, de un féretro, hago un pedido por delivery, ¿no? Si soy tomado por el Dios de la cobardía, porque David sabe que Saúl ha enviado a varios al cementerio y los ha enviado sin boleto de regreso. Esa sería una opción. O, ¿cómo decir? Me paro firme. Me paro en mis dos pies, en lo que conozco de Dios, en lo que he estudiado de las Escrituras, en lo que yo creo de Él y en lo que la Biblia me dice que es Dios y de lo que puede hacer. Permítame esta frase, iglesia. Cuando la muerte esté rondando por su hogar, como lo mismo que está viviendo David, solo Dios es el único que da vida, creyente. Es bueno poner eso en la mente, en el corazón. Solo Dios es el único que da vida. Y solo Dios decide cuándo yo tengo que partir. Solo Dios, iglesia. Dios es el dueño de nuestra vida. Y Dios es el auténtico dueño de nuestra partida. Yo veo a un David ahí parado. Era para que se entregue, para que se le mojen los pantalones. Pero David, como creyente, iglesia, porque confía en su Dios, está parado esperando. No lo pueden ver. El ratón se metió a la cueva. Puede ver los ojos de gato, puede sentir sus bigotes, pero él está firme, iglesia. Un ejército está parado en su puerta y él dentro de la cueva. Y miremos un poco el corazón de David en su trama, porque vaya que le sucedió varias veces esto al creyente David, iglesia. Y mire un poco su corazón. Salmo 27:3, iglesia. Hay una canción de esto también. Mire lo que dice Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice David, iglesia. Y es bueno saber esto, iglesia. Solo es Dios, el único, el que nos ha dado vida. Y solo Dios, iglesia, decide cuándo tenemos que partir. Solamente Dios, iglesia. En esos momentos difíciles es bueno asegurar nuestro corazón delante del Señor, creyente. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que Dios tiene cuidado de nosotros. David caminando con Dios, aun cuando el camino vaya que está. Hay un montón de gente fuera de su casa, 3.000 si somos exactos y somos bíblicos, y todos con una espada de hambre por su sangre, por la sangre de David, iglesia. David en la cueva con sus hombres y ahí afuera Saúl con sus soldados respirando la muerte por sus narices. Ellos no saben, porque eso no lo dice la Biblia, que David está en la cueva, está cerquita, pero ellos no lo saben. Solo lo separa la cueva, iglesia.
No es natural confiar en esos momentos difíciles, iglesia, pero a través de los salmos y a través de la vida de David se nos dice que sí es posible. ¿Por qué? Porque esto le sucedió a David, iglesia. A través de David, Dios nos dice que en momentos difíciles sí es posible confiar en Dios, en aquel que nos puede guardar, cuidar y proteger. Eso está viviendo David, iglesia. Si decidimos confiar, iglesia, y somos literales en la interpretación, siempre habrá una cueva para esos momentos difíciles. En medio del peligro, nuestro Dios nos guiará a ese lugar de refugio, ¿no? Al igual que David. Ahí está el ejército afuera. Ellos no saben que David está en la cueva. David sí los puede mirar porque está dentro, y ellos no saben, iglesia. David, yo digo, mirando, observando desde la oscuridad de la cueva a su verdugo con sus 3.000 soldados hambrientos por quitarle la vida. De pronto algo sucede, y específicamente sucede ese algo en el estómago de su verdugo Saúl, iglesia. En el estómago, mire lo que digo. 1 Samuel 24:3, acompáñeme por favor. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Lo voy a repetir, para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Saúl, más o menos para que usted pueda entender esa foto, esa escenografía, Saúl hace así. Y entonces se agarra el estómago, se coge el estómago y se va a la cueva. Se va a la cueva, iglesia, donde está David con sus hombres, iglesia. Dice la Biblia que Saúl entró a la cueva para cubrir sus pies. ¿Qué significa esta frase, cubrir sus pies? ¿Usted piensa que si uno es literal en la interpretación, entraba en la cueva para ponerse una manta en sus pies? No, era una frase, iglesia, hebrea, en el hebreo antiguo, que significa ir al baño a hacer popó. Discúlpeme la expresión. ¿Qué está sucediendo entonces? Saúl decide usar la cueva como servicio higiénico, ¿no? Decide usar la cueva como un retrete, como baño para nosotros, iglesia. E ingresa a la cueva, iglesia, ¿no? Él entra, obviamente solo. Usted sabe que para hacer esas cosas no se necesita compañía, y no creo que un soldado lo acompañe por respeto, por pudor, ¿no? Son esos tiempos cuando en verdad uno no necesita un acompañante, y uno tiene que estar, yo digo, acompañado de la soledad. Usted me entiende, iglesia. Cuando uno va al baño, obviamente, porque eso es lo que está haciendo Saúl, iglesia. Si uno observa bien, iglesia, lo que solo Dios y solo Dios puede hacer. Ese día, el verdugo Saúl se convierte en víctima, o está a punto de convertirse en víctima, porque ahora está dentro de la cueva, ¿no?, donde está David con sus hombres. Y mientras que para David esa cueva es el lugar de refugio, para Saúl la cueva puede convertirse en el lugar de su muerte, iglesia. Y eso solo lo puede hacer Dios. La cueva, un mismo lugar, pero con dos propósitos. La cueva para David, ¿no?, con la bendición de Dios, se convierte en un lugar de seguridad, de protección, la cueva. La misma cueva para Saúl, sin la bendición de Dios, se puede convertir en un sitio inseguro, sin protección. David ahí lo puede matar y se acabó la historia, iglesia. ¿Qué se puede rescatar ahí, iglesia? Mire, el mismo lugar, mientras que para uno representa la protección, para el otro puede representar el sitio de su muerte, iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Tener la bendición de Dios, amada iglesia. Entonces, lo importante quizás resaltar aquí, creyente, que vayas donde vayas, es bueno siempre pedir la bendición de Dios.
Estar siempre a cuentas con Dios, transparente con Dios, creyente, para que sea ese sitio donde tú vas un lugar de protección, de seguridad, porque Dios estará cuidando ese sitio para ti, iglesia. No se olvide, para la cueva para David, un sitio de refugio, de protección, donde el gato no le puede hacer daño, pero la cueva para Saúl se puede convertir en su cementerio, porque ahí está David con sus hombres. ¿Se ha dado cuenta? ¿Quién es la diferencia? Dios, la protección de Dios, la bendición de Dios, iglesia. Y aquí vemos en esta escena, ¿no?, de, ¿cómo decir?, braguetas caídas, si vale la frase, ¿no?, de servicios higiénicos. El gato se convierte en ratón. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. ¿Por qué? Digo yo, porque antes que rogarle a ese que le ofendí, ¿no?, o a ese que le fallé, o a ese que me persigue, o a ese que se me prendió, primero tengo que rogarle, porque las primicias le pertenecen a Dios, al dueño, al que creó a esa persona. Y eso es lo que ha hecho David en el verso 1, iglesia. Y de pronto el gato se convierte en ratón, iglesia, como decía. Saúl buscando la vida de David para matarlo y se le voltea la torta. Eso solo lo puede hacer Dios con cualquiera. Iglesia, que decida confiar en el Señor, que decida darle las primicias de sus ruegos a Dios, antes que al banco, primero Dios, que creó a esa persona con la cual tú vas a hablar. Antes que a la pareja, primero a Dios, que creó a tu pareja, porque quizás le fallaste. Antes que a tus hijos, primero a Dios, que hizo a tus hijos, porque uno le puede haber fallado, puede estar en falta. Somos humanos, iglesia, no somos perfectos. Pero aquí el principio es, las primicias le corresponden a Dios. Dios es el que tiene el control absoluto. Y aún el primer ruego le pertenece al Señor. Como decíamos al principio, Dios no permita. Estás en una esquina, cosa de la vida, viene la persona, el criminal, el maleante, el que no le gusta, no sé, conseguir las cosas fáciles, y está con un revólver, y lo normal y lo natural es, no me mates, te doy todo lo que tengo. Según el principio que hemos visto aquí, iglesia, uno primero ya tiene que ir rogándole a Dios: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, oh Dios. Y primero Dios, y después al atacante, a Saúl, si vale la frase, iglesia. Y Dios, mire cómo voltea la torta, querido creyente. Eso es patrimonio absoluto del cielo. Salmo 57, verso 6, por favor. Mire lo que dice David en esta trama. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. ¿Quién puede hacer eso, iglesia? Que aquel que te está persiguiendo, hostigando, te está poniendo trampas, caiga en su propio hoyo, como lo está haciendo Saúl, iglesia, solamente Dios. Pero aún en los momentos difíciles, los ruegos, las primicias de tus ruegos le pertenecen al Señor, no al que le debes, no al que le fallaste, no a las autoridades se le debe, claro, pedir disculpas, perdón y todo lo demás, pero primero al Señor, como lo está haciendo David, iglesia. David está en un momento de peligro y David le está rogando primero a Dios, iglesia. Y Dios hace algo inusual. Nuestro Dios es un Dios de maravillas, amada iglesia. Entonces, ese gato, yo digo, que estaba amargando la vida de David, Dios lo convirtió en un instante, con un dolor de estómago que habrá comido Saúl, lo convierte en ratón, iglesia. Y al igual lo que le está sucediendo a David, porque él pide misericordia, primero al cielo, iglesia, primero pide ayuda, primero a Dios y luego al hombre, iglesia, ese es el orden. Entonces, ¿qué hace? Dios cambia la situación, iglesia. Dios cambia esos hechos que están sucediendo en la vida de este creyente para información de nosotros y para poder coger ese principio espiritual
de que también las primicias le pertenecen al Señor. Primera palabra, primer pensamiento, primer ruego, iglesia, aparte de todo lo demás. ¿Cómo continúa esta historia, iglesia? ¿Cuál es el desenlace? Ahora que vemos que Saúl ha entrado, entre comillas, al baño, pero no sabe que en el baño están todos los soldados de David y está David mismo, iglesia. Obviamente la vida de Saúl corre peligro, iglesia. Los hombres de David le dicen: esta es tu oportunidad, David, mátalo. Dios lo ha puesto a tu enemigo en tus manos. Pero si usted se da cuenta, ya que estamos viendo toda la trama, vamos a poner esto. Pero David, no te olvides, por favor, doble tapaboca. Llévate una KN95, porque la cosa ahí está seria. Usted me entiende, iglesia. 1 Samuel 24, 7 al 4, iglesia. Acompáñeme, por favor. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, cortó un pedazo de tela, no del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, que no sabía nada, Saúl saliendo de la cueva, siguió su camino. David perdona a su verdugo, iglesia, aun cuando toda su gente quería matar a Saúl. Y a veces yo veo en esta escena, imagínense, dice la Escritura que eran 600 hombres que acompañaban a David. Uno solo decide perdonar. Todo lo demás quieren que meta el cuchillo, ¿no? ¿Para qué? Para que se acaben los problemas. Pero a veces yo digo, iglesia, en esta escena solitaria, iglesia, a veces perdonar será un acto solitario. No lo olvides, lo mismo que le está sucediendo a David. No es bueno, creyente, escuchar la voz de la venganza. Aun cuando el corazón del verdugo sea puro hielo, corazón de hielo seco, porque eso era Saúl, iglesia. Por querer matar a David, había matado un montón de gente, iglesia. Y ay, si no le revelaban el sitio, iglesia. Sin embargo, como decíamos, no es bueno escuchar la voz de la venganza, mi querido hermano. No escojas nunca ese camino del error. La venganza le pertenece al Señor. Mía la justicia, mía la venganza, dice el Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y aquí vemos un acto solitario de perdón de David. Me hace parecer al héroe del perdón, a Esteban. También ahí están sus matadores, y Esteban, ¿no?, en el Nuevo Testamento, en Hechos, no tiene nada contra ellos. Y le dice: Señor, no tomes en cuenta este pecado. Vaya que necesitamos en este tiempo para que esos corazones se curen, iglesia, héroes del perdón. Y no se sorprenda que a veces esa sea su intención cuando todos en la familia le piden venganza, vindicación. David está perdonando a Saúl como un acto solitario, iglesia. ¿Y por qué? Porque eso le agrada al Señor, amado creyente. La Biblia enseña: en lo que dependa de nosotros, estar en paz con todos, iglesia. Si usted se da cuenta, yo creo que esa trama se entiende. Saúl busca el mal para David, pero aquí se ve claramente, iglesia, que David busca el bien para Saúl. ¿Cómo termina esta historia, creyente? ¿Cuál es su final? Saúl, ¿no? El rey Saúl se está retirando con sus 3.000 hombres, iglesia. Acompáñeme a 1 Samuel 24, desde el verso 8 en adelante, iglesia. Vamos a leerlo, por favor. Acompáñame, le rogaría. Mire lo que dice.
Verso 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyen las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí que han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Verso 11. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mí para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un puerro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo, y él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. ¿Por qué lloró Saúl? La pregunta, y él mismo lo responde. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y Saúl se lo decía llorando, porque David le perdonó la vida. Verso 20. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Eso nos dice la palabra del Señor. Si uno quisiera resumir esta trama, David venció con el bien el mal de Saúl. Todo eso sucedió y la cueva era el testigo silencioso. La cueva lo vio todo, si vale esa frase, iglesia. Permítanos una aplicación, amado creyente. Tienes un hostigador, tienes un verdugo, tienes alguien que te hace la vida imposible, que te molesta. Primero, conforme a lo que estamos estudiando, creyente, pídele a tu Dios que te auxilie, que tenga piedad de ti. Nunca al revés, nunca le digas a tu ofensor, primero ten piedad de mí y después a Dios. Ese no es el principio. Tenemos un Dios que le corresponde todo lo primero, nuestra primera palabra, nuestro primer pensamiento, nuestra primera oración, iglesia, nuestra primera súplica. Antes que decirle a esa persona, díselo a su Dios conforme lo hizo David, iglesia. A él dile: Señor, ten piedad de mí. Y después ya le puedes decir a tu hostigador: ten piedad de mí. Segundo, creyente, al igual que David, Dios nos ha enseñado en estas líneas de la Escritura que Él nos guiará a un lugar seguro. Vamos a ponerle cueva a ese sitio de refugio, de protección, iglesia, para que tu enemigo, que aún esté muy cerca, no te vea y tú estés protegido, iglesia. Esa es la protección de Dios, iglesia. Cuando tú le das esas primicias de ruego a tu Dios. Yo hablaba, iglesia,
con una persona, y vaya que tenía una deuda grande, iglesia. Y entonces mi recomendación fue, primero, dile eso al Señor. Y después todas esas palabras y eso que te ha sucedido, ya le puedes decir a los bancos para que te lo puedan refinanciar. Y después de un mes, 3 semanas, Dios que es bueno, iglesia, Dios que es bueno, usó, ¿no?, a las personas que trabajan en el banco, y se hizo creíble su mensaje para que le pudieran refinanciar su deuda. Primero Dios, después la criatura. Eso es lo que ha hecho David, iglesia. Y no se olvide, por favor, siempre que usted hace eso y usted tiene un hostigador, un perseguidor, alguien que es una piedra en el zapato, que está ahí molestando, Dios siempre tiene preparada una cueva para ese David. Ese sitio que es un sitio de protección. Así hayan 3.000 personas fuera de tu casa, Dios te guiará a un lugar donde tú estés protegido, al igual que David, amada iglesia. Eso lo vemos en 1 Samuel 24. Y también podemos ver, iglesia, que muchas veces Dios pone a ese enemigo, ¿no?, a esa persona, iglesia, que ha estado ahí. Muchas veces Dios lo pone a nuestros pies. Le voltea la torta. Ese gato lo convierte en ratón, lo mismo que David, iglesia. Y desde aquí un consejo, amado creyente. No le hagas caso a la voz de la venganza. La venganza le pertenece al Señor. No ensucies tu corazón. Lo mismo que David, perdona. Así todos te digan, porque David era solo, así todos te digan que eres sonso. Tú lo haces por Dios. Tú honra a Dios con ese acto solitario del perdón. Mira lo que te digo, creyente. Así todos estén en desacuerdo. Lo mismo que David, iglesia. Conviértete tú también en un héroe del perdón, iglesia. Sí se puede ser en estos tiempos, iglesia, porque vaya que hay corazones, iglesia, que están supurando pus a causa de esa falta de perdón, amado creyente. No te hagas daño. A él le pertenece. Usted conoce la historia. Dios se encargó de Saúl. No fue la mano de David. Hay que dejar que Dios sea Dios y no usurpar el trono en querer meter esa puñalada a alguien que nos hizo daño. Y vaya que esta persona le hizo mucho daño a David, iglesia. Sin embargo, David tomó la herramienta espiritual del perdón. Y mire usted cómo acabó la trama, iglesia. Entonces, iglesia, esa es mi recomendación conforme lo que hemos visto. Vence con el bien el mal para agradar a tu Dios. Nosotros, los David, somos diferentes. Nos guía este bendito libro de la palabra de Dios. Nos mueve obedecer a Dios, aun cuando tengamos muchas personas en contra. Iglesia, obedece siempre a tu Dios, jamás te arrepentirás, iglesia. Y podrás decir lo mismo que David dijo en el Salmo 57 que estamos viendo, creyente. Mira lo que dice 2 veces, el verso 5 y el verso 11, iglesia. ¿Sabes cómo acaba la historia, no? La historia acaba bien, porque David siguió los pasos, la medicina del cielo, ¿no?, la pauta divina. Dejó que su corazón sea tomado por Dios. No se dejó tomar por la venganza, iglesia. Y Dios, que conoce eso, tenía preparado una cueva, un refugio para él. Y mientras que para él era un refugio, esa misma cueva para Saúl era un sitio peligroso. Pero un Dios que tiene piedad de esos que están en su contra, iglesia, salva también a Saúl, iglesia. Mira lo que dice Salmo 57, verso 5 y verso 11, iglesia. Dice la Biblia, dice David: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Con ese acto, creyente, exalta a tu Dios. Exalta a tu Dios con tu vida, iglesia. Ya que para los David, iglesia, siempre hay un lugar de protección. Dios siempre tiene preparada una cueva para los David, iglesia.
El gato está a punto de agarrarte, iglesia, a punto, como el caso de David. Pero Dios siempre tiene preparada una cueva para los David, iglesia, para que Saúl no te coja. Así que afianza tu corazón en Dios, amado creyente. Y te animo desde aquí, creyente, a seguir adelante en pos de tu Dios. Él cuida de ti. Graba esto en tu corazón. Él tiene cuidado de ti. Uno lo puede ver en la vida de David. ¿De dónde apareció la cueva? Porque justo se mete ahí. Y él está mirando un ejército fuera. Está mirando el ejército. Póngase en los pensamientos de David. Pero en ese momento él se para firme. No, Señor, tú me diste la vida y tú decides cuándo quitármela. No me va a quitar la vida nadie, Señor, si tú no lo permites. Así que primero te pido misericordia a ti. Antes que al banco, misericordia a ti. Antes que al policía, misericordia a ti. Antes que a mi pareja, de repente le fallé, misericordia a ti. Antes que a mis padres, primero perdóname tú. Señor, ten piedad de mí. Y las primicias para él, luego para la criatura. Y mire Dios cómo tenía preparado ese lugar de refugio. Así vengan 3.000 soldados contra ti, Dios siempre tendrá una cueva para ti, creyente. Él cuida de ti. Graba eso en tu corazón, creyente. David nunca imaginó que en esa soberanía de Dios, iglesia, ese gato se convertiría en ratón. Justo en ese instante quiere ir al baño y el gato se mete a los dientes del león, iglesia. Sin embargo, iglesia, Dios aún cuidó a ese enemigo. Si David hubiera tenido un corazón vengativo, iglesia, lo hubiera matado. Pero Dios aún tiene misericordia de esas personas que están en contra de él, iglesia. Dios quiere que todos se arrepientan. Entran las personas a veces en un momento de locura, de ira, de venganza, y son tomados por el enemigo. Lo que nos corresponde a nosotros como creyente, iglesia, es orar por ellos. Si Dios te pone una palabra, iglesia, lánzala. Dile que Jesús lo ama. Dile que Jesús le ha dado una nueva oportunidad. Y dile que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y que Dios puede convertir a ese Saúl, cruel, con un corazón de hielo seco, sin sentimientos, sin piedad, lo puede convertir, cambiar su corazón y lo puede convertir en un David, iglesia. David, un hombre conforme al corazón de Dios, iglesia. ¿Y qué más, iglesia, te digo, con lo que hemos visto, iglesia, en este salmo? Por ahí quizás Dios permita que ese enemigo que te hostigó, arrugó tu corazón, te arrancó lágrimas, Dios lo pone a tus pies. Tú no seas cruel. No seas cruel, porque Él es también imagen y semejanza de Dios, iglesia. Dale una oportunidad, como Dios siempre se la dio a Saúl, amado creyente. Guarda tu corazón. Dios quiere eso de sus hijos, iglesia, para que tú puedas decir con un corazón sano lo mismo que David. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Qué te parece, creyente, si oramos? Vamos a orar, vamos a orar. Quizás tú estás en el David que ha entrado a la cueva, pero quizás tú estás en el David que está corriendo de Saúl. Quizás tú estás en el David donde ya ha puesto a Saúl en tus pies. Y quizás tú estás en la etapa de David donde tienes la oportunidad de vengarte de ese ofensor tuyo. Yo te digo en el nombre del Señor, perdona. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Gracias por este precioso salmo. Y gracias aún porque permitiste tantos sucesos en la vida del rey David, Señor, para aleccionarnos a nosotros. Danos, Señor, ese corazón perdonador. Permítenos saborear, Señor, el perdón, Señor, ya que tú nos has perdonado. Y si, Padre, quizás tú nos has levantado, Señor, tú nos has puesto en eminencia, no permitas que seamos crueles, Señor, con aquellos que fueron crueles con nosotros. No permitas que seamos duros
con aquellos que fueron duros con nosotros, Señor. Permítenos tomar de tu corazón. Tú también tienes misericordia del impío, Señor. Tú también quieres que ellos se salven. Tus brazos están abiertos para perdonar. Úsanos, Señor, para ser esos instrumentos de amor, de perdón, y que ellos puedan conocer no a un Dios teórico, sino a un Dios práctico a través de nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo David. Bendícelos, Señor. Yo sé que tú los cuidas, yo sé que tú los guardas, Señor. Gracias en verdad por tu palabra que refresca nuestro corazón. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, te bendecimos. Gracias por el honor de darte lo que es tuyo, Señor. Tú eres el que sustenta nuestra suerte. De ti viene nuestra provisión, Señor. Gracias en verdad. Señor, te ruego por cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, para que la provisión no le falte, Señor, para que el sustento no le falte, Señor. Provee, te ruego, ese trabajo para ese padre de familia. Provee ese desayuno, esa cena, ese almuerzo, Señor, para esos hijos, Señor. Y provee sobre todo, Señor, vida espiritual, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este acto espiritual hacia ti, Señor, que honra tu nombre. Las primicias te pertenecen. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Continuando con nuestra Santa Cena, amada Iglesia, vamos a tener un tiempo de acto de contrición. Como usted sabrá, estamos preparando las cosas para que usted tenga todos los cuidados cuando esto ya podamos abrir. Próximamente vamos a abrir y esta es una prueba, ¿no? De tal manera que queremos que usted no coja el vaso de otro, no coja en el mismo pan con el otro, de tal manera que todos podamos estar protegidos y lo estamos haciendo por la Iglesia. Vamos a leer 1 Corintios 11:27 y vamos a tener un tiempo de acto de contrición. Mire lo que dice la Biblia. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. ¿Qué le parece si en este tiempo tenemos un tiempo con el Señor, ¿no? Con el Señor. Vamos a tener un tiempo con el Señor, vamos a pedir perdón si algo ha pasado en casa, para que el Señor nos dé el honor de participar de esta santa ceremonia. Ahí usted con su Dios. Vamos a orar un instante. Señor, perdónanos. Quizás dejamos de hacer algo, quizás, Señor, el orgullo nos tomó, quizás, Señor, hicimos algo que no conviene. Te pedimos perdón primeramente a ti. Y si hay que resarcir, Señor, ayúdanos a arreglar cuentas con nuestros semejantes, con la pareja, con los hijos. Pero te pedimos perdón a ti, porque queremos, Señor, participar de este mandato. No es una opción, es un mandamiento tuyo que le has dejado a tu iglesia, y nosotros, Señor, en obediencia a ti, cada primer domingo del mes participamos de esta santa ceremonia. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, permítenos participar. Amén y amén. Amén, amada iglesia. Les rogaría, por favor, ustedes en orden, si pueden coger un vaso de vino y un pan, por favor. De uno en uno, sí, por favor. Ese es el vino y ese es el pan. Todo es higiénico, no ha tenido contacto. Mi hermano, mi hermanita Marcela. Lo estamos haciendo como muestra, iglesia, para que cuando ya abramos la iglesia, usted también pueda estar seguro y protegido. Si usted se da cuenta, siempre tratamos de guardar la distancia necesaria. Nuestro hermano Gerardo, por favor. Mi hermana Natalie, por favor.
Mire, ve, no hay contacto, todo está bien. Mi esposa, por favor. Amén. Amén. Como dice la Escritura, verso 23 de 1 Corintios 11, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice la palabra, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, por favor. Ahí con cuidado, abra su envase, ¿sí? Y participe del pan, le rogaría, en el nombre del Señor. Amén. Verso 25, 1 Corintios 11. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos de la copa, por favor, con cuidado a la hora de sacar la tapita. Participemos de la copa, en el nombre del Señor. Vamos a orar, iglesia, vamos a orar. Amén. Todos hemos participado, ¿no? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tu pueblo, Señor, se reúne para participar de esta santa ceremonia. Y cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que, Señor, tú sabes, han preparado su corazón para este domingo, Señor, encontrarse contigo y cumplir este mandato de recordar lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por hacernos participar. Bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Guárdalos con la protección que viene de ti. El ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. Amén, iglesia. Le rogaría que ese vasito que usted tiene, esos son descartables. Cuando estamos saliendo, usted lo bota para que nadie lo pueda usar, de tal manera que cuidamos a nuestros hermanos. Que Dios me los bendiga.